a ver un poquito, dar esa vueltita de rosca que habíamos conversado respecto al tema de las funciones de agregación, en donde coincidimos todos que los enunciados no estaban muy claros. En principio, eh, sin tratar de correrme de cuál era o en tratar de entender cuál era la intención inicial del enunciado, eh, hice una alternativa de ambas propuestas de solución, ¿sí? Entonces la vamos a ver rápido, como para que de alguna forma clarifique o más bien se entienda cuál es el sentido de la utilización de las funciones de agregación y que los enunciados de por sí no generen una confusión, ¿está? Eh, entonces, lo importante básicamente en todo esto es tratar de entender cómo utilizarlas, ¿sí? Cómo manejarnos con los datos, volver a consultarlos si es necesario en lo explícito de la consulta de los datos, más allá de aplicar la función, para entender qué es lo que nosotros necesitamos realizar al utilizar las funciones de agregación. Entonces, vamos a compartir el Workbench, ¿sí? De modo que volvamos a ver, sobre todo los dos primeros, el otro había quedado más bien claro, ¿sí? Era bastante más explícito, no generaba tanta confusión el enunciado. Entonces, volvemos a repasar el enunciado y decía que se ejecuta una consulta de selección para obtener los campos Product ID y Unit Price, ¿sí? Que cuente total de productos con área total de productos y contabilizar aquellos que tengan un precio superior a 30. Bueno, inicialmente todos habíamos llegado a esto. Lo que muchos planteaban era que la columna, ¿sí?, de total productos no tenía sentido en tanto y en cuanto porque al tener solamente un ID, claramente, porque de eso se trata, el ID es un valor único, no tenía mucho sentido, ¿sí?, la columna per se. Y porque en realidad no nos iba a mostrar en esa columna la cantidad de productos en sí, ¿no? Y aquellos que cumplieran la condición de que que el precio sea mayor a 30. ¿Sí? Lo que sí tenemos y que sí contempla, y no es necesaria la función de agregación en este caso, es saber que los productos que cumplen con la condición son 24. Entonces, como todos más o menos habíamos llegado a este dilema de si está bien o no planteado la consigna, yo le di una vueltita de tuerca al enunciado sin tratar de correrme a hacer algo diferente. Perdón, que en realidad es simplemente a fines de que lo muestre, porque en realidad es donde está la información, ¿no? Que es las unidades en stock, ¿sí? Contando los mismos 24 registros, ¿sí? Entendiendo que el total producto, si lo hace por Product ID, ¿sí? Nos mostrará la cantidad de productos en stock que tiene cada Product ID con el precio mayor a 30. Satisface la consigna y lo que pasa es que, como ustedes habían planteado y comparto, no es una consigna muy clara y en cuanto al campo que quiere contar. Ya habíamos visto que si nosotros hagamos, porque aparte él propone que se visualicen en el select los campos Product ID y Unit Price, si nosotros solamente sí dejáramos la función de agregación count, ahí sí nos iba a traer los 24 registros, confirmando que son los registros que cumplen con la condición de restricción del precio unitario de cada producto, ¿sí? Entonces, esta es una forma de ver el total de productos, ¿sí? Porque
son los que están en stock, los que hay para cada Product ID. ¿Está? Eso sería como, bueno, la columna total productos, al corresponderse solamente a un ID de producto, no sería quizás el mejor ejemplo para mostrar el count, pero sí, si agregamos el campo, las unidades que están en stock, podemos visualizar qué cantidad justamente de productos hay para aquellos productos que tienen un precio mayor a 30. ¿Está? Como para tratar de satisfacer la consigna. ¿Sí? Este era un poco lo que se me ocurrió para tratar de más o menos tratar de cumplir con la consigna. ¿Está? Bien. Eh, el segundo ejercicio, que también tenía una situación bastante similar, decía que se ejecutara una consulta de selección para visualizar el campo, nuevamente, Product ID y Category ID, en donde se contaran los productos de la tabla y mostrar el resultado con el alias de total producto, agrupados por Category ID. Acá nos pasaba algo similar, ¿sí? En donde nosotros teníamos los productos, ¿sí? Nos contaba los productos ya que estábamos totalizando el campo Product ID, pero como por ID hay un solo producto, ¿sí? Estamos contándolo por ejemplo, el campo stock o eh, las unidades pedidas o las para reponer o las unidades para reponer, sino por el ID del producto. Tenemos agrupados los productos, ¿sí? Por las categorías. ¿Está? También como quedaba confusa esta solución, simplifiqué la consulta para que sea un poco más explícita, en donde hice el count, ¿sí? Con el category ID, agrupada por category ID. Y acá creo que queda un poquito mejor, en donde vemos que para cada categoría la cantidad total de productos que existen. ¿Está? Quizás esta consulta resuelva mejor el planteo o la intención del planteo de la consigna. ¿Está? Creo que en este caso lo resuelve un poco mejor. ¿Sí? Eh, no sé si tienen alguna duda, les parece bien, lo ven mejor, si se entendió la explicación. La idea es que ante la ambigüedad del enunciado también nos quede un poco claro a nosotros cuál es la intención y también que tenga sentido la data que nos vuelve en la consulta. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, antes de arrancar con el día? ¿Se entendió? ¿Quedó más claro? Es como darle... Suele pasar, es muy común, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo con todos, ¿eh? Las consignas es como que deja cierta ambigüedad y se puede prestar un poco a la confusión y no queda muy claro, ¿está? Pero bueno, es darle una vueltita de rosca y tratar que nos cierra a todos, ¿está? Bien. Bueno, genial, chicos. Era tomarnos 5 o 10 minutos para ver esto antes de arrancar el día y, y como vengo haciendo en las clases que quedan así, algunas dudas o cerramos así medio con alguna polémica, venir la otra clase y que no queden dudas y cerrar los temas. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con el contenido del día. El contenido del día de hoy es bastante teórico, ¿sí?
vamos a tratar de que no se me aburran tanto. Es bastante conceptual, ¿está? Bien. Dígame si ven. Sí, se ve. Genial. Bueno, siguiendo con los sublenguajes de SQL, ya habíamos visto DML, ¿sí? Que DML habíamos dicho que eran las consultas de selección, delete, update, insert, ¿sí? Como esas sentencias y esas sintaxis que nos permiten manipular información. Hoy vamos a ver lo que se denomina DDL, que es Data Definition Language, ¿sí? Que básicamente hace referencia a las estructuras que contienen los datos, en este caso las tablas, ¿sí? Y otros objetos, porque así como podemos, acá estamos viendo eh, específicamente el tema de las tablas, también estas sentencias en muchos casos se utilizan para crear vistas. Pero bueno, las vistas quedan para más adelante. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la parte de tablas. Entonces, dentro de la estructura que vimos, ya vimos DQL, que como les había dicho, no existe así como está explícito en la diapositiva, sino que forma parte de la categoría de ML, eh, pero es básicamente apuntada con la sentencia select. Y la estructura o la subcategoría de DL es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Después tenemos DCL, que es Data Control Language, que eso hace referencia a la parte de, de permisos y derechos de acceso sobre los objetos de una base. Y el Transaction Control Language, que hace referencia justamente a la confirmación de las transacciones que se hacen dentro de una base. Bien. Tal como venimos conversando, es lo que vamos a ver hoy, las estructuras de tipo DDL. Bueno, entonces, Data Definition Language lo que nos permite es crear y modificar estructuras de los objetos de una base de datos, ¿sí? Entonces, como toda sentencia de SQL, tiene su propia sintaxis para llevarla a cabo. Las principales sentencias que nos vamos a encontrar son create, alter y drop. El truncate tiene que ver más con lo que es eliminación de registros de una forma bastante, eh, eh, ¿cómo decirlo? Radical o sin ningún tipo de consideración de integridad referencial. Eso ya lo vamos a ver. Pero lo más importante son el create, el alter y el drop. Bien. Nosotros a principio de las clases lo que habíamos visto era cómo crear un esquema y cuando yo les pasé el script les dije, peguen una miradita para ver cómo son las estructuras tanto de create y de insert, ¿sí? Particularmente para que vean cómo eh, estaban armadas y cómo estaban definidos las estructuras, ¿sí? Los campos, los tipos de datos que cada campo en la definición de tabla iba a tener, ¿sí? El tema de la primary key definida en cada tabla, en el caso de utilizar algún tipo de parámetros o atributos,
Bueno, ir viendo e ir conociendo de qué se trataba el crear tanto el esquema dentro de una base de datos como de los objetos, ¿no? Cuando hablamos de objetos, siempre hablamos de todas las estructuras que habitan en una base de datos. Entonces, hablamos de tablas, índices, store procedures, triggers, vistas, ¿sí? Todos utilizan la sentencia create. ¿Está? Bien. Esto, el create esquema, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho a través del Workbench, ¿sí? Pero también, como siempre decimos, en el caso de que ustedes no tengan la posibilidad de acceder a un entorno gráfico de administración para poder crear objetos, tienen que saber cómo esto se realiza por consola. ¿Está? Acceden al motor por consola, se conectan con el host y tiran las sentencias. ¿Está? Entonces, en el ejemplo más elemental que muestra acá es el create esquema, base de datos, o el nombre de base de datos que ustedes definan para los objetos que van a poblar la base, ¿sí? Y el set de caracteres, en este caso UTF-8 o UTF-16, según los tipos de información que vayan a cargar dentro de las tablas, ¿no? Esto es lo que ya habíamos visto en Workbench, ¿sí? Cómo hacer la creación de un esquema dentro del sistema de gestión de base de datos de MySQL, ¿sí? Bien, vamos a la sentencia. Entonces, nuevamente, el hecho de crear una tabla, recordemos que es una tabla, ¿sí? La tabla es un objeto bidimensional de filas y columnas, los cuales hay que definir para cada columna su tipo de datos con sus diferentes tipos de restricciones, ¿no? Se acepta valores nulos, si no los acepta, ¿sí? Eso en función a que nosotros tengamos en claro, ¿sí? El data source, ¿sí? El origen de datos para poblar las tablas, ¿no? Bien. Acá tenemos un ejemplo de una creación de una tabla, de estructura bastante estándar. En MySQL el campo incremental, autoincremental se llama autoincrement. En SQL Server se llama identity. ¿Sí? Cada motor tiene su manera de clasificar los campos autoincrementales. En algunos casos no son muy recomendados desde el punto de vista de administración, pero bueno, en el caso que ustedes arranquen con info de cero, ¿sí? No les va a quedar otra que definir un campo autoincremental. ¿Está? Eh, Nuevamente, ¿no? El tema de los conceptos de los tipos de datos. ¿Sí? Recuerden lo importante que es saber qué dato va a habitar cada columna de las tablas, ¿no? Eh, y recuerden también, ¿sí? Detalle no menor, que en función de cómo definan el tipo de dato y la longitud que pueda ya tener ese tipo de dato, es el storage que la base va a tener y va a almacenar, ¿sí? Si ustedes definen mal una estructura, en este caso una tabla, y la sobredimensionan, ¿sí? Eh, Pueden tener problemas de espacio. ¿Está? Por supuesto que este tipo de análisis se hace previamente, sabiendo qué tipo de datos se van a cargar.
Eventualmente, si se quedan sin espacio en disco, tendrán que, según en qué empresa trabajen, tendrán que pedirlo y hacer un sizing o un redimensionamiento del espacio en disco para el servidor donde tengan montada la base. ¿Está? Bien. Entonces, nuevamente el ejemplo de la creación de la tabla eh, por comando SQL, donde tiene la creación del esquema, el use base de datos para pararnos dentro de la base y luego crear la tabla para que no la cree en otro esquema, ¿sí? Sino en el esquema que nosotros queremos que esa tabla se encuentre. Por eso ustedes ven que luego de la creación del esquema, o sea, la creación de la base, está la cláusula use seguida del nombre de la base y el create con los campos que tengan en este caso la tabla amigos. Bien. Una forma de visualizar esto, acuérdense que es abriendo el árbol de navegación en el Workbench, en donde van expandiendo los objetos que están dentro de la base y van viendo las tablas, vistas, store y funciones que ustedes definan dentro del esquema creado. Bueno, vamos con la cláusula alter, ¿sí? Después va a haber una mención respecto a este tipo de cláusula que tiene que ver con cuestiones de definición de negocio, ¿sí? De cuánto puedo modificar, cuándo debo modificarla, si se puede modificar, quiénes lo pueden modificar, ¿sí? Pero bueno, antes de meternos en este temita, veamos de qué se trata la sentencia alter, ¿sí? Que justamente es modificar o alterar el estado de una estructura, ¿sí? En este caso, vamos a ver el ejemplo de a través de la cláusula add, el agregado de una nueva columna, en el caso que yo la necesite. Por ejemplo, recuerden cuando nosotros teníamos un tablón desnormalizado, ¿sí? Entonces nosotros teníamos quizás que reducir o normalizar aquellos elementos de ese tablón para nuestro modelo de datos, ¿sí? Quizás en ese momento, porque el negocio no necesitaba analizar cierta información, el tablón me seguía normalizado, ¿no? Y como yo hasta ese momento no necesitaba ciertos campos para analizarlos, ¿sí? Como información, no los requería. Ahora resulta de que en una tabla particular necesito información, ¿sí? De un nuevo campo que me va a servir para, para analítica de datos, ¿no? O para mostrar en un formulario, ¿sí? Eh, porque me lo pidieron, porque necesito generar reportería, etc. Hay infinidad de ejemplos por los cuales yo puedo eh, agregar columnas nuevas a una tabla, ¿sí? Bien, en este caso, el ejemplo lo que nos muestra es que sobre la tabla amigos va a agregar el campo teléfono con el tipo de dato correspondiente y su longitud. ¿Está? Bien. En el caso que yo quisiera agregar dos campos, es el alter table, nombre de la tabla, add el campo
tipo dato y longitud, coma, el otro campo, add comentarios, en este caso puntual, ¿no? Varchar de 200, ¿sí? Recuerden siempre que cualquier sentencia SQL finaliza con el punto y coma para que sea ejecutada. Bien. Vamos con el modify, que es una cláusula dentro de la sentencia alter, ¿sí? En caso que queramos modificar un campo, un atributo del campo que nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, en el campo teléfono, ¿sí? Nos dimos cuenta que el campo nos quedó corto, que hay teléfonos, quizás estamos almacenando o nos están llegando a nuestra tabla teléfonos del extranjero, entonces cuyo prefijo es más largo, el prefijo y el sufijo son más largos, y más el código país, etcétera. Entonces necesitamos ampliar la longitud del campo. Entonces utilizamos la, la cláusula modify, ¿sí? Sobre el campo y alterarle el valor del atributo, ¿sí? Mismo en el caso que querramos hacerlo en más de un campo simultáneamente. Bien. Otro tipo de modificaciones que se pueden hacer dentro de la sentencia alter, ¿sí? Es el change column, rename to y el drop column, ¿sí? El change column es para cambiar el nombre de una columna que ya está definida con anterioridad. El rename to es para cambiar el nombre a la tabla, ¿sí? Y el drop column es para eliminar una columna o un campo, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, en el caso del change, ¿sí? Lo que hacemos es cambiarle el nombre, ¿sí? De comentarios a sugerencia y que sea de 500, ¿sí? Cambió el nombre, ¿se entiende, no? Cambió comentarios, que era el nombre original de la columna, y le puso sugerencias, ¿sí? O sea, el nombre de columna actual, espacio, reemplazo. Nombre de columna de reemplazo. Bien, el rename del nombre de la tabla es bastante sencillo, ¿sí? En donde, en este caso, se va a modificar el nombre de la tabla amigos por contactos. Entonces, el alter tables, amigos, rename, contactos, ¿sí? Y en este caso, el drop es, en este caso, para dropear una columna, ¿está? Entonces, alter table, contactos, drop, sugerencias, que era ese campo que habíamos cambiado el nombre. Bien. Entonces, limitaciones a modificar una tabla, ¿sí? Esto es un poquito lo que yo les mencionaba respecto a las consideraciones. En el caso que se trate de una base de datos propia, ¿sí? Local, de laboratorio, en un ambiente de desarrollo, todo este tipo de consideraciones no corren, ¿sí? Estamos hablando siempre en ambientes productivos, ¿sí? El que no sabe qué es un ambiente productivo es el ambiente operativo que tienen las empresas, ¿sí? En donde procesan sus datos, sus información de trabajo diario. Entonces, por lo general, las compañías manejan 3 hasta 4 ambientes eh, para tener su información. La productiva, que tiene que ver con lo operativo y lo diario, y la información que utilizan todas las personas que trabajan en una compañía.
El ambiente de desarrollo, donde justamente se hacen desarrollos, trabajan, es información acotada, no es productiva la información que está dentro de esas tablas de ese ambiente, es un ambiente controlado, es asincrónico, eh, es información que ya ha sido, por lo general, modificada, alterada en su contenido, pero justamente para trabajar procesos que posteriormente sí van a ser productivos, se necesita un escenario prácticamente replicado, entonces por eso el ambiente de desarrollo. Tenemos un ambiente de homologación que se llama de test, ¿sí? Y un ambiente que es, digamos, de práctica, ¿sí? Cuando uno no conoce directamente nada, que se lo conoce también como ambiente de laboratorio. ¿Está? Entonces, esto es para ponernos un poco en contexto de qué consideraciones uno tiene que tener, en dónde esto se puede aplicar, eh, en qué lugares no se puede aplicar. Por lo general, ustedes cuando con todo este tipo de sentencias, modificación de estructuras, salvo que sean bases que ustedes mismos administren o sean bases de datos locales, eh, lo más probable es que ustedes, no tengan derechos para utilizar este tipo de sentencias. ¿Está? Probablemente solamente tengan derechos de acceso, con lo cual es derecho de select y nada más. ¿Sí? Pero de otra manera, si ustedes tienen acceso a entornos de desarrollo, si las tengan, como va a ser un ambiente controlado por ustedes, eventualmente si ustedes necesitan algún objeto, se hará algún tipo de restore sobre una base que ustedes necesiten para manejar algún tipo de modelo de datos o algún tipo de procedimiento que ustedes estén desarrollando, se pide y se hace el restore correspondiente. ¿Está? Entonces, bueno, ¿quiénes definen esto? Los diseñadores de software, los DBA, los data engineer y los analistas funcionales o líderes técnicos, ¿sí? Que son quienes tienen en claro eh, qué cosas modificar, qué cosas no modificar, ¿está? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, me resulta interesante también que ustedes sepan el tema de los ambientes dentro de las empresas, cómo, cómo funcionan y cómo están clasificadas y qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer en la base de datos, salvo, insisto, sea una base de datos propia, algún hosting que administremos nosotros, algo controlado por nosotros, pero por lo general las pruebas, las modificaciones, todo eso se hace en un ambiente controlado, que lo vamos a llamar test o desarrollo test, ¿sí? Y en producción no se hacen este tipo de cosas, ¿sí? En ese caso, como son tareas de mantenimiento, ustedes sabrán definir, en el caso que, insisto, sea algo propietario de ustedes, y si no, en las empresas definen lo que se llama una ventana de mantenimiento para hacer este tipo de tareas y hacer las modificaciones que ustedes necesiten. ¿Está? Imagínense que si hay una base de tipo transaccional donde está permanentemente realizándose inserciones y actualizaciones y borrado, eliminación de registros, bueno, en un momento van a tener que definir una ventana de mantenimiento para, por ejemplo, hacer modificaciones de estructuras en producción. Se van a tener que bajar un cachito, en ese momento, bajar la base, cambiar la estructura, quizás borrar el objeto en sí, recargarlo con la data que esté en el backup, cargan los datos y otra vez productiva la tabla. Por lo general suele ser así los procedimientos. ¿Está?
pero hay una cuestión que si ustedes definieron bien desde el principio, desde el modelado de los datos, ¿sí? Cuando crearon los objetos, no suele darse mucho que haya modificación, pero pasa, como les dije al principio, ¿no? O sea, tiene una fuente de datos X, en la cual no van a manejar la totalidad de campos que vienen, pero la información viene de esa manera, la cargan en un tablón, y de ahí van armando el modelo de datos que ustedes necesiten o requieran para, para el uso de esa información. ¿Está? Bien. Bueno, la creación de múltiples tablas mediante DDL. Bueno, esto básicamente tiene que ver con lo que nosotros venimos charlando respecto a la integridad referencial, ¿no? De que una clave foránea habite una tabla, ¿sí? Que a su vez sea clave primaria en otra tabla, y que así, ¿sí? Esa referencia de tabla haga a cierta parte del modelo de datos que nosotros definimos. Por ejemplo, el que habíamos visto de ejemplo, ¿se acuerdan? Eran el de eh, carrera, materias, alumno, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El ejemplo que habíamos visto. Bueno, sería más o menos algo así. Las tablas estaban con sus claves foráneas referenciadas a las otras entidades. Bien, no escapamos mucho al ejemplo, ¿sí? Así que seguimos en el rubro educativo. Entonces, acá tenemos la tabla o la entidad de estudiantes, ¿sí? Donde tenemos 5 campos, ¿no? Entonces, fíjense que la tabla tiene su ID, su ID estudiante, su legajo de estudiante, el nombre de estudiante completo, el ID del aula, la fecha de nacimiento y su domicilio. ¿Qué es el ID del aula? Esto que venimos charlando. Una clave foránea. Perfecto, una clave foránea, exactamente. De otra tabla que seguramente se llame aula. Bien. A su vez, tenemos otra tabla, que es la tabla profesores, ¿no? Pero como ven, en principio no tiene ningún tipo de relación desde lo que estamos viendo por el momento con las otras tablas que componen este pequeño modelo de ejemplo. Sin embargo, vemos que aulas sí relaciona la tabla profesores a través de su ID como clave foránea. ¿Está? Bien. Entonces, ya tenemos el modelo de datos definido, ¿sí? Fíjense y presten atención a cómo a partir de esta presentación de entidades, luego se definieron los tipos de datos y las estructuras de cada tabla, ¿sí? Esto como para que vayamos bajando un poco lo que fuimos viendo respecto a el modelo relacional, ¿sí? Las entidades, las formas normales, ¿sí? Cómo de alguna manera fuimos clase a clase hablando de los temas y cómo acá, ¿sí? Se integra, ¿no? Entonces, esto nos va a dar pie justamente a lo que venimos charlando el día de hoy,
que es una definición del tipo DDL, ¿sí? De definición de datos, es estructura de datos. Entonces, a partir de la entidad del tipo de dato que vimos acá, ¿sí? Vamos a crear la tabla profesores, ¿sí? Entonces, el create table profesores, en donde ID profesor, tipo de dato entero, ¿sí? Un integer, primary key y el valor autoincremental. Después para los campos, los sucesivos campos, bueno, nombre completo varchar, de 100, materias 50, fecha de contratación del tipo date y el campo teléfono varchar de 20. ¿Sí? Es importante que también entiendan que no es aleatorio, ¿sí? Por eso hay que crearla, en este caso, como en primer lugar. Está porque en el caso que nosotros tengamos dentro de la tabla un campo haciendo referencia a una tabla que todavía no existe, nos va a tirar un error. ¿Sí? Esa es la explicación. Bien, entonces, acá, supongamos en este caso que creáramos aulas antes que profesores, nos iba a decir que la referencia a la tabla era una tabla que no existe. Tan simple como eso. ¿Sí? Entonces, create table, aulas, ¿sí? La estructura es esta, ID aula como un valor entero, primary key, autoincremental, ID de profesor, ¿sí? Y la aclaración de que el ID de profesor, ¿sí? Como clave foránea, hace referencia a la tabla de profesores por el campo ID profesor. ¿Sí? Y por último, el otro campo que es capacidad del aula. ¿Está? Entonces, ¿se entiende cómo ustedes tienen que crear este tipo de tablas enlazadas, por decirlo de una manera? ¿Está? Genial. Bien. Y por último, obviamente vamos a tener la tabla de estudiantes. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuevamente vamos a crear, utilizamos la sentencia create table de estudiantes con el ID de estudiante cuyo tipo de dato va a ser el entero, primary key, nombre completo, ID del aula como entero, fecha de nacimiento date, dirección varchar 200 y la foreign key ID aula referencia a la tal aula por el campo ID aula. Eh, por lo general, nos vamos a encontrar que este tipo de definiciones, llamadas constraint también, vamos a ver que todo ese tipo de constraint suelen declararse al final, luego de que todos los campos ya hayan sido declarados en la sentencia create. Porque fíjense que si yo voy al anterior, definió la foreign key luego y la referencia a la tabla, luego de haber declarado el campo ID profesor. Y en este caso yo definí el ID aula para ser como campo, como clave foránea de la tabla de estudiantes, y luego continué con el resto de los campos. Pero por lo general, como buena práctica, eso iría al final tal como está acá. ¿Está? Bien. Bueno. ¿Se va entendiendo, chicos, esto?
Bien. Hoy venimos medio ligeritos. Bueno, para que no nos quede tan chicle la clase, porque si no la vamos a terminar cortita hoy, y si la terminamos cortita, pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar ahora y nos vemos y 10. ¿Les parece? Listo, chicos, nos vemos 8 y 10.
Bueno, chicos, ¿estamos? Volvemos. Y seguimos. Bueno, ¿estamos todos, chicos? Sí, seguimos. Sí, Bien, genial. Bueno, bien. Entonces, acá vamos un poquito a ver en relación a la creación de estas tres tablas sobre las entidades que sigan definiendo, cómo quedarían si, dentro de nuestra base. ¿Sí? Entonces, acá vemos que la creación de las tres tablas en cuestión, más la carga de datos, por supuesto, las tablas están vacías, ¿no? En caso que ustedes quieran crear una tabla, ¿sí? A partir de otra se puede hacer, ¿sí? Hay motores que soportan un create as, la estructura de esa tabla, ¿sí? Con el nombre de una nueva, y luego le pueden hacer un insert select, ¿sí? Con registros acotados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de creación de tablas existe y se puede hacer. En este caso, bueno, habría que crearles registros a mano, ¿sí? Armar la sentencia de insert o como permite el, el Workbench, editar cada campo e ir completando campo a campo. No es lo ideal, siempre la idea es hacerlo a través de sentencias de SQL. En este caso, la sentencia insert, ¿está? Inclusive también con el insert se puede hacer un insert a partir de elementos de otra tabla, utilizando la sentencia insert into la tabla, select from de otra tabla y poblamos la tabla que queramos con datos de otra tabla, ¿sí? Siempre y cuando cumplan desde ya con los tipos de datos que en cada columna quepan, ¿está? De otra manera, si ustedes van a querer insertar un varchar en un int, no va a servir. Esto sobre todo cuando ustedes tienen tablas muy grandes, entonces pueden filtrar por algún tipo de condición y necesitan trabajar con eh, un set de pruebas muy acotado de datos, entonces, bueno, lo copian la estructura de la tabla, la rellenan con unos pocos registros y ahí pueden trabajar eh, sobre los datos y probando quizás funciones, etcétera, lo que ustedes crean y necesiten en ese momento. Bien, entonces, bueno, de esta manera ustedes visualizarían la creación de las tablas en el Word. ¿Está? Bien. Según lo que ya viendo, estuvimos viendo en estas clases, acá lo que se pregunta en la PPT es si en relación a lo que estuvimos viendo y el día de hoy y lo anterior, eh, si se animarían a decir en qué forma normal dejamos este pequeño modelo de datos. Recuerden el tema de la primera, segunda y tercera forma normal, ¿no? La primera, eliminar
campos repetidos, ¿sí? La segunda, el tema de la referencia funcional y transitividad, ¿sí? Dependencia de un atributo que no puede depender de otro atributo, sino de la clave directa. Tiene mucho de esto que lo que vimos hoy. ¿En qué forma normal creen que ha quedado este pequeño modelo de datos? Mucho silencio. La segunda, profe. Bueno, dicen segunda. A ver. ¿Hay más? Bueno, poco participativo hoy el tema. Aunque sea tirero en el chat, no hace falta que abran el micrófono. Así se desinhiben un poco mejor. ¿Volvieron? No hay problema, no hay apuro, estamos con tiempo. Por eso les repetía un poco el concepto, ¿no? A ver. A ver, lo que hemos visto en la clase del modelo relacional había sido el tema justamente del proceso de normalización, que era el ejemplo que yo les daba hace un rato respecto a que si ustedes tenían una tabla cuya estructura estuviese desnormalizada, recuerden que la normalización son unas reglas, ¿sí? Son una serie de reglas para no tener redundancia de datos, ¿sí? Para que sea mucho más óptimo la creación de los objetos y poder consultar la información, ¿sí? Y lo que habíamos hecho en el ejemplo era que teníamos una tabla, ¿sí? Que el ejemplo hablaba de tabla de tipo plano, ¿sí? Una hoja de Excel como fuente de datos que nosotros queremos volcarlo en un modelo relacional. Y lo que tenemos que hacer, aplicando las formas normales, era tratar de reducir, ¿sí? Las estructuras para que cumplieran estas reglas que estuvimos conversando, que era la primera, la segunda y la tercera forma normal, siendo estas tres, o en la tercera forma normal, en donde la mayoría, por no decir todas las bases de datos, se encuentran normalizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hablaba las formas normales? Decía que en principio la primera forma normal no podía tener, ¿sí? Campos y registros repetidos, ¿sí? Entonces, aplicando la primera forma normal, teníamos que crear nuevas entidades, nuevas tablas que fueran, de alguna manera, evitando esa duplicidad de información, entendiendo que, ¿sí? Cada registro, definido por su índice, es un registro unívoco, ¿sí? Tiene que ser único y no puede estar repetido. Cuando hablamos de registro hablamos no de la clave primaria, sino de todo el registro, ¿sí? Se pueden repetir campos en
parte de los registros, pero en la totalidad, o sea, la suma de todos los campos es el registro. ¿Se entiende? Entonces, ese registro, esa suma de todos los campos, no puede estar repetido. Entonces, se aplican estos procesos de normalización para estandarizar, ¿sí? Luego, el tema de la dependencia entre claves, ¿sí? Donde tiene que estar el tema de la relación funcional y la transitiva, ¿sí? Bueno, acá hay alguien que se está acercando a la respuesta, ¿sí? Vean un poquito, si quieren, vamos atrás y vemos cómo, para que lo vean mejor. Acá les puede resultar un poquito más fácil visualizarlo, ¿sí? Creo que si no, no lo iban a tener en mente. Dependencia entre claves, ¿sí? O sea, todos los atributos de la tabla tienen que depender de la clave primaria, entonces son funcionales. Pero un campo no puede depender de otro campo, sino tiene que depender de la clave principal, entonces decimos que estamos hablando de la propiedad transitiva, ¿sí? Y con eso cumpliríamos con el objetivo de llevar las tablas o la base, en este caso el modelo de datos, a una tercera forma normal. Ahora, viendo este pequeño modelo de datos de 3 tablas, ¿en qué piensan o creen o suponen o saben ha quedado este pequeño modelo de datos? ¿En qué forma normal la ven? Capaz que ahora se entiende un poco mejor la pregunta, ¿no? Viendo esto. No, la segunda forma, a ver, lo que dice Ariel, lo que está diciendo Ariel es que dice que la segunda forma normal, seguramente estás tomando lo que dice la PPT, se necesita crear una cuarta tabla, pero no pasa por crear una cuarta tabla. Eso lo que está en la PPT es que él crea una cuarta tabla en donde se lleva todos los campos clave, ¿sí? Para, digamos, tenerlos para o sea, para el modelo de datos en sí no suma nada, sino es a fin de tener una tabla que después utilizaríamos como para relacionar las otras entidades del modelo, ¿sí? A través de esa tabla que quedó con la referencia de las claves foráneas del resto de las tablas. Es eso lo que te quiere decir en la PPT, ¿sí? Entonces, en principio, podríamos decir que está normalizado y está en segunda forma normal. Por ejemplo, Aulas está en segunda forma normal, pero está normalizado, porque en realidad tiene la referencia, ¿sí? Hecha en la creación, claro, tiene la referencia hecha de la tabla profesores, ¿sí? Si somos más bien puristas, por ejemplo, la tabla aulas estaría en segunda
forma normal, ¿sí? Pero, ¿cómo están creadas? ¿Sí? Las referencias están bien definidas. Por ejemplo, perdón, no, la tabla profesores está normalizada, estudiantes también y aulas también. Simplemente que a fines de la creación de nuestro modelo de datos, se crearon con la referencia, ¿sí? a cada tabla, ¿sí? Pero están normalizadas las tablas. Es media capciosa la pregunta. Era Igual, básicamente ¿puedo para que lo tengan en cuenta. Sí, hacer una consulta ahí según la estructura de la tabla? O sea, un estudiante puede estar en una sola aula y una sola aula solamente puede tener, o sea, con el mismo estudiante, un solo profesor. no, es de a muchos. Un profesor puede dar clases en No, en varias muchas aulas, aulas sí, pero no con el mismo estudiante. pero según qué materia haga el estudiante. Entonces, un estudiante puede estar en una o muchas aulas. No, porque en el estudiante está el ID del aula. Está bien, pero es una relación de uno a muchos. Sí, un aula pertenece, o sea, ahí no está, ahí la relación es con profesor más que con estudiante. Claro, o sea, Es que el el profesor, estudiante es que solamente puede tener una sola aula. ¿cómo? Perdón, El estudiante solamente puede tener una sola aula. puede pertenecer a una sola aula, sí. Entonces solamente puede tener un solo profesor. O sea, no le veo el sentido a esa estructura de tabla. No, a ver, lo que pasa es que a ver, pensarlo en algo O sea, creo que para mí estaría pensando más en faltando un ejemplo una real. tabla. Pensamos en un colegio secundario, ¿sí? ¿Vos cuántos profesores tenés? ¿O cuántos profesores concurren en un aula? Varios. Sí, varios, varios. Bueno, eh, un estudiante, ¿cuántas aulas va? Una o a lo sumo dos. Va, sí, depende. Sí, sí. O, ¿y cuántas Generalmente aulas? una. Pero el aula tiene muchos estudiantes. Claro, sí, sí, sí. Entonces es una relación de uno a muchos. O sea, un aula puede tener muchos estudiantes, pero por lo general un estudiante tiene un aula. Es uno a muchos. Lo mismo que profesores. Lo que pasa que si vos a ver, no sería un caso en donde la relación sea de muchos a muchos y se rompa y te genere una entidad nueva, por ejemplo, estudiantes aulas. En este caso es un poquito más sencillo. Se pensaría que un estudiante se corresponde a un aula, que un aula tiene muchos estudiantes, que un profesor tiene un aula asignada. Pero las aulas las habitan muchos profesores. Claro, claro, pero o sea, La relación es una a muchos, mm, de aulas a estudiantes y de aulas a profesores. Igual, la cardinalidad en este caso no es lo que plantea como consulta, sino que se den cuenta cómo la definición de la estructura de la tabla, ustedes no, en el ejemplo, que quedaron normalizadas las tablas. ¿Se entiende? No, igual se presta la confusión, pero no, en este caso la relación es clara, es uno a muchos.
Claro, o sea, Para, es, de aulas a el aula tiene estudiantes, muchos sí, estudiantes, pero un solo profesor, nada más. claro. Pero las aulas tienen profesores, Claro, claro, sí, sí. ¿sí? Bien. Bien. Bueno, nada, era para debatir un poco. Bueno, chicos, entonces, vamos con la consigna. Bien, acá tienen tres entidades, ¿sí? Equipos, clientes y empleados. Entonces, tienen que básicamente eh, crear las estructuras de las tablas, ¿sí? A partir de este esquema, cópiense esta info que está acá, donde pasa la actividad. Avíseme si ya lo tienen. Y en base a estas tres entidades van a crear las tablas, ¿sí? Antes de pasar a la consigna. Sobre qué tienen que hacer sobre estos tres. De momento son tres entidades, no son más que eso. Como que de alguna forma retrocedemos un cachito a la parte de moderado de datos para bajar estas tres entidades a tablas. ¿Se las copiaron? Una hojita o si no, si tienen la PPT ustedes a mano, cópiensela a Word, al Word, qué sé yo, coméntenla. Sí, 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 no. Básicamente para yo pasar a la práctica en sí misma. Por eso, más que nada por eso. ¿Está? No quiero dejar que nadie se quede sin copiar esto. ¿Listo, chicos? Paso a la siguiente. Bien. Entonces, vamos a la práctica en sí. Dice, previo al proceso de crear las tablas, define el tipo de datos más apropiado para cada columna, el tipo de relación entre una tabla con otras tablas de este modelo. Es decir, que tienen que replicar el ejemplo que acabamos de ver, con lo cual les ayudó bastante haberlo visto recién. Crear a continuación las cláusulas SQL de DDL en el orden que corresponden crearlas. Acuérdense lo que les dije, que si ustedes lo crean en otro orden, la integridad referencial les puede hacer una mala pasada, ¿sí? Entonces, A, define las cláusulas correspondientes, el uso de foreign key, y B, no olvides agregar primary key y auto increment en los campos principales. ¿Está? Hacemos -10, hacemos una apuesta en común, ¿les parece? 15 minutitos para hacer esto. Yo creo que está bien. Bien, vamos. Entonces,
Créense las tres tablas. Si tienen dudas o dificultad, por favor, avisa.
Bueno, chicos, ¿estamos? ¿Salió? Estamos, profe. Bueno, ahí compartimos entonces. Bien. Bueno, a ver, recuerden que las tablas tenían que crearlas en un cierto orden. ¿El orden es este? ¿Llegamos al mismo orden? Antes de ver el detalle. Bien, excelente. Bueno, entonces, no era muy complicado el ejercicio sí en sí mismo, entendiendo un poco lo que venimos viendo. Yo la creé en Norwin, o sea, no creé un esquema nuevo para el ejemplo, de modo que los objetos se me crearon dentro de las tablas de Norwin, ¿sí? Pero para el caso, a fines de hacer práctica, podrían crearse una base de datos, ejercicios, pruebas, etcétera, ¿sí? Bien, vamos con la de cliente. Sí, era bastante sencilla. Sí, la definimos como campo entero, primary key, autoincrement, y luego los campos de tipo varchar, ¿sí? Eh, obviamente, probablemente no coincidamos con el tema de las longitudes, no importa. Piensen en la razonabilidad también de no declarar un campo varchar de 200 cuando quizás sepan que el dato no va a ser tan grande, ¿sí? Tengan en cuanto al diseño, piensen en ese tipo de cosas, ¿sí? Si no van a almacenar, acuérdense que si ustedes no almacenan, el motor mismo lo hace, ¿sí? Lo completa, ¿sí? Y eso afecta al storage de la base. Recuerdan que esto ya lo habíamos charlado. Bien, vamos con la tabla equipos, ¿sí? Y acá ya tenemos la primera referencia, ¿sí? Entonces, tenemos que el ID de equipo como entero, nombre de equipo y especialidad como varchar, de 100, de 50, no importa lo que hayan puesto. Yo creo, me pasé un poco el nombre de equipo poniéndole 100, una barbaridad, pero bueno. Eh, nos abusamos porque tenemos espacio en disco. Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Sea razonable el nombre del campo. Sí, la longitud del campo. Y foreign key, el ID del cliente y la referencia a la tabla clientes. ¿Está? Y finalmente el create table de empleados, tomando el ID de empleado como entero, nombre empleado como varchar, puesto de empresa varchar, y ID de equipo como clave foránea de la tabla equipos, ¿sí? Referencia a la tabla equipos, campo equipos. Acuérdense que el tema de varchar o char
hace a valores que ustedes tengan la certeza de que van a ser siempre fijos, ¿sí? Esa es la diferencia entre char y varchar, ¿está? Entonces fíjense acá en el arbolito de la base que tengo la tabla clientes, la tabla empleados, ¿sí? Y la tabla equipos, ¿sí? Ya yo refresqué haciendo clic en las dos flechitas que se unen y me actualizó los objetos dentro de la estructura tablas. ¿Está? Si ejecutaron esto y ya se crearon, lo pueden corroborar como les estoy mostrando, básicamente de esa forma. ¿Está? ¿Llegamos todos a lo mismo? Sí, Sí, sí. bien. Sí, sí, hay que hacerlo. No, lo de Norwin, yo lo hice en Norwin, por eso lo dije. Si ustedes querían crear un esquema para... Perfecto, lo que hicieron sí está perfecto. Que inclusive esta vez más prolijo. Yo ahora las voy a dropear para que queden las de Norwin y nada más. El que creó un esquema para crear estas tablas, mucho mejor, ¿sí? Para que les quede bien más, digamos, separado y más prolijo. ¿Tá? Yo lo Tengo creo en una Norwin. consulta, Sí. si puede ser. Dime. Em, ¿Podés entrar a alguna de las tablas creadas, suponete a la de empleados, a la izquierda, en el árbol? Sí. ¿Te muestra la foreign key? Ah, te lo muestra aparte. Sí, 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 porque vos ya la definiste. Claro, porque yo me estaba fijando dentro de empleados en columnas, si vos te parás en cada uno dentro de columnas. Si Sí, te parás en ID empleado, ahí te pone que ve, te dice primary key. Y sí, en ID, si te parás en ID equipo, pensé que ahí te avisaba que era la foreign key. No te lo pone ahí, te lo pone aparte. claro, por una parte. Ah, bien, bien. Bárbaro, Exacto. gracias. Exactamente. Hay una forma de ver esto. Lo que pasa que yo al crearla dentro de la base, medio que... No, yo creé la- una base nueva y veo que me lo muestra igual que a vos. No, no está bien. Yo lo que les quería mostrar, lo que tiene Workbench, que está muy bueno, justamente es mostrar el DER, ¿sí? El diagrama de entidad-relación de los objetos que ustedes crearon. Ah, bien. ¿Sí? La opción está acá, es Database Reverse Engineer, ¿sí? Lo que pasa es que yo al crear las tablas, y ya estamos justo de tiempo para hacer esto, pero como siempre se las voy a dar para el inicio de la próxima. Así vemos, no lo quiero hacer, si lo hago rápido, mm, se me va a mezclar con las otras tablas de Norwin. Lo que voy a hacer, para que ustedes lo vean, cómo les quedó el esquemita del DER, del diagrama de entidad-relación, dentro de la base. Entonces, viniendo a Database Reverse Engineer, ustedes pueden ver el diagrama de identidad-relación de las tablas y el modelo de datos de las tablas que ustedes tienen dentro del esquema. ¿Sí? La verdad que está buenísimo eso. No lo tienen muchos motores. Por lo general, el modelo de datos, los modelos de datos están mapeados con otros sistemas, otros aplicativos. Uno no los puede visualizar de esa manera. Así que yo lo que voy a hacer, porque al hacerlo de esta manera, voy a ver todas las tablas, tengo que separar una a una, voy a perder más de 5 minutos en hacerlo. Y la verdad que esto es para mostrarlo en uno, no mucho más. Pero para que ustedes lo sepan, y si lo quieren ver,
sobre todo cuando, por ejemplo, con el esquema de Norwin, que son varias tablas, y vean cómo es el modelo lógico de datos. Así que yo me voy a crear esto en otra basecita, así como le hicieron muchos, para que quede mejor y se pueda ver mejor el diagrama de entidad-relación de estas tres tablas y cómo se relacionan entre sí. Así como estaba en la PPT, digamos, no mucho más, pero que sepan que ustedes lo pueden visualizar dentro del Word, ¿sí? Es una utilidad que está muy buena. Cuando entras ahí te dan muchas opciones. ¿Cómo lo tenés que hacer? En Reverse Engineer Sí, lo muestro rápido. En Store Connection lo que seteás es el puerto, ¿sí? Que es el que viene por defecto. sí. Venís a Next, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando creamos el usuario de Wordbank, acá tienen que poner el password? La clave, sí. Claro, entonces yo pongo el password. Perdón, chicos, a los que si se tienen que ir ahora. Si no, igual lo muestro el lunes que viene, cortito. Entonces seleccionas el esquema, como yo tengo creados objetos en Norwin. Bueno, Next. Acá podés filtrar, ¿sí? Para importar los objetos de las tablas. Yo Ajá. lo que tendría que hacer es pasar todas, menos... ahí vamos a hacer así. Paso todas. Y vuelvo me traigo clientes, empleados y equipos. ¿Sí? ¿Se ve, no? Lo que estoy haciendo. Sí, sí. Genial. Ahí está. Entonces, execute. Es que claro, si pones todas, te va a mostrar todas. Y no se van a ver. Y acá nos muestra el diagrama de entidad-relación. A ver, vamos a bajar. Bueno, listo, lo mostré. No fue tan difícil. Bueno, y acá nos muestra la relación de las tablas, el tipo de relación. ¿Sí? La verdad que está muy piola. Para ver cómo nos quedó. O sea, lo ven a nivel lógico y ustedes lo crearon a nivel físico al objeto. ¿Está? Sí, a mucho, qué sé yo, al vicio también, si querés. Hay mucho al Erwin, hay un montón de herramientas de modelado de datos. Pero bueno, la idea es que ustedes pudieran ver el esquemita, cómo les quedó el modelado de las tablas que crearon, y que también analicen primero, antes de tomar una decisión sobre los objetos de la base, mejor viendo el modelo, ¿sí? Antes que ver la tabla sola, ¿sí? Porque es una forma de entender cómo los datos interactúan entre sí y cómo se puede navegar el modelo de datos, porque dentro de un modelo de datos de negocio hay diferentes islas, ¿no? O sea, no se analiza el todo, sino las partes de cada subconjunto de datos. ¿Está? Pues bueno, les quería mostrar esto para que no se lo pierdan, porque la verdad que es una utilidad que está muy piola. Sí, queda bueno. Y si te paras sobre la relación, sobre la línea punteada, te dice los campos. Sí. Está bueno. Así que, bueno, nada, chicos, era para mostrarles esto que me pareció que estaba muy piola. Eh, no solamente crear la tabla, sino también ver el modelo lógico. ¿Está? Bueno, disculpas por retenerlos. Y bueno, que tengan lindo fin de, nos vemos el lunes. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego.